El micrófono está silenciado, hermano. Muy buenas noches para todos. Vamos a orar, que Dios sea el que tenga el control y que a través de su palabra guíe nuestras vidas, fortalezca nuestras vidas. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor, tu misericordia, tu palabra. Gracias, Padre, por ejemplos como el de David en la mayoría de sus salmos, que son retadores, pero también confrontadores en nuestras vidas, Señor. Oro, Padre, para que tú seas guiándonos en el desarrollo del tema, y sea tu palabra la que hable a nuestro corazón y Espíritu Santo la que lo afirme, y que todo sea para gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, la vida generalmente se resulta en nuestro enfoque. ¿Eso qué quiere decir? Que todo depende en qué nos estamos enfocando. Y sería bueno pensar en qué nos enfocamos nosotros, porque en las cosas que nos enfocamos es lo que más se da en la vida. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces uno como que quiere comprar una camisa, entra a un almacén y dice, uy, ese color yo nunca lo he visto. Y se compra esa camisa y sale, ve 3, 4 camisas iguales. Y es porque generalmente nuestra mente empieza a captar las cosas en las que nos enfocamos. Es decir, de una u otra manera la vida es el resultado de nuestro enfoque. Y casi todas las cosas en las que nos enfocamos son las cosas que se van dando con el tiempo. Pero también el enfocarnos en algunas cosas es lo que hace que nuestra vida funcione mejor o peor dependiendo de los casos en que nos enfoquemos. Y vale la pena preguntarnos, ¿en qué nos enfocamos nosotros? ¿Cuál es el enfoque de nuestras vidas? Porque de eso es que depende nuestra vida. Entonces podemos estar enfocándonos en las situaciones y es cuando desde que despertamos empezamos a mirar el conflicto y el problema y la dificultad o los peligros que yo enfrento y todo el día me la paso pensando en eso. Entonces, cómo esos pensamientos ante esa situación van a confrontar mi vida, pero también cómo yo voy a ver esas situaciones. A veces nos enfocamos en los problemas, pero hay personas que aprenden a enfocarse en las soluciones. Ahora ustedes entenderán, cuando una persona se enfoca en las soluciones, pues ve las soluciones y puede solucionar las cosas a medida de esto. Pero la mayoría de personas nos centramos y enfocamos en dificultades. Y de hecho hay personas que aún a las soluciones le encuentran problemas, porque enfocan en lo malo. Conozco personas que uno llega y compra algo y lo revisa muy bien y cuando llega uno donde dice, uy, mire esto lo que tiene de malo. Yo nunca lo ha visto. Pero hay personas que son expertas en eso, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el enfoque. Por eso, algo importante que quiero que entendamos hoy es saber en qué nos estamos enfocando. Y así como una cámara de retratar toma buenas fotos por el foco que yo le doy, así nuestras vidas son el resultado de lo que yo me enfoco. Claro, nosotros nos podemos enfocar en las situaciones, en los problemas, en las soluciones, en las dificultades, pero también nos podemos enfocar en el actuar de Dios. Independiente cómo sean mis situaciones, mis problemas o si algo me persigue, yo puedo enfocarme en el actuar de Dios. La vida entonces depende de 3 cosas importantes, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra actitud. Ahora, los pensamientos es algo que viene en nuestra mente, es algo que se da ahí. Se dice que el 70% de los pensamientos son repetitivos y por eso nuestras vidas de una u otra manera son repetitivas. Alguien decía que si no cambio lo que hago, no va a cambiar mi vida. Yo pienso que si no cambiamos los pensamientos, nuestra vida va a seguir igual. En Proverbios, capítulo 4:23 de la Nueva Versión de las Américas dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de la vida. Y lo que el texto quiere decir es que nuestra vida es el resultado de lo que hay en nuestra mente. Es decir, los pensamientos son los que forman nuestra vida. Ustedes entenderán que esos pensamientos se unen a las emociones, porque de acuerdo a lo que yo piense, viene una emoción en mi vida. Puede ser alegría, puede ser tristeza. Si yo pienso todo negativo, pues voy a estar triste. Si yo veo todo bien, pues voy a estar alegre de una u otra manera. Entonces, todo depende de eso y eso es lo que maneja nuestras emociones. Si nosotros miramos en Nehemías, capítulo 8, versículo 10, dice, luego Nehemías añadió, ya puede irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza.
El texto nos ilustra que uno puede tomar la decisión de estar o triste o alegre. Y en medio de la tristeza puedes estar en envidia, en inquietud, o como dice el texto, puede uno disfrutar de lo que come, disfrutar de lo que toma, incluso dice tomen bebidas dulces, y también puede compartir con otras personas. Pero ¿de qué depende eso? De mis emociones. Si yo tengo unos pensamientos adecuados, voy a manejar unas emociones adecuadas, y si yo pienso en Dios todo el tiempo, pues ese gozo del Señor es mi fortaleza. Y la actitud, pues es ese modo de vida que nosotros tenemos, donde tratamos de hacer las cosas de una forma adecuada, con actitud. Todo eso es independiente de mis situaciones, ¿verdad? Por eso Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa palabra de fuérzate y sé valiente es actitud, es decir, saca fuerzas, aunque no las tenga, y sé valiente, ¿verdad? Y dice, porque Jehová Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, otra vez es importante entender que yo no temer ni desmayar ante las situaciones, porque Dios está conmigo. Y si yo creo que Dios está conmigo y tengo eso en mi mente, mis pensamientos, pues eso me genera el gozo. Y ese gozo obviamente me va a permitir estar atento a las cosas, estar esforzándome en las cosas, pero también sacar valor por las cosas. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿todo esto para qué? Pues vamos a hablar hoy del Salmo 57. Y antes de entrar en el estudio del Salmo 57, quiero mirar dos cositas. La primera, cuando uno mira en la Reina Valera, el Salmo 57 empieza diciendo, plegaria pidiéndose libre a los seguidores, luego nombra el Salmo 108, y luego el título dice, al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando yo delante de Saúl de la cueva. Y yo quiero que nos enfoquemos en esa palabra, no destruyas, Mictán de David. Si nosotros miramos otros salmos, como el que sigue, que es el 58, miramos que dice plegaria pidiendo castigo a los malos, y otra vez dice al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David. ¿Verdad? Y en cambio el Salmo 59 dice oración pidiéndose librar a los enemigos, al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Luego, por lo menos esos tres salmos están hechos con una letra, que es la letra de un himno que hizo David, que se llama No destruyes. Ese Mictán de David es un himno escrito en piedra porque es un himno que tiene mucho valor. Y si ustedes miran el 57 y el 59, son oraciones pidiéndose librar a los enemigos, o oración pidiéndose librar a los perseguidores en el caso del Salmo 57 que vamos a estudiar hoy. El Salmo 58 es una plegaria pidiendo el castigo a los malos. Y si vamos más adelante, el Salmo 75 dice, para el director del coro, Salmo de Asaf, cántese con la melodía de no destruir. Luego, por lo menos los tres primeros salmos, que son 57, 58 y 59, están hechos con un mismo himno, donde está David haciendo el salmo, pero también un himno que llama No destruyes. Y esa canción de ese himno, esa armonía de ese himno, esa melodía de ese himno, también se usó en el Salmo 75. Si miramos esto, pues obviamente el Mictán es ese himno valioso, grabado en piedra. En la Biblia hay 6 Mictanes, que son el 16, 56, 57, 58, 59, 60. Es decir, 4 de esos Mictán están aquí representados en esos salmos que estamos estudiando, que estudiamos el martes pasado y los que vamos a estudiar las próximas veces. No destruyas, obviamente, era un himno de los 3 salmos que expresaba la situación de David huyendo de Saúl. Y algo importante es que en el 57 y 59, David pide ser librado de los enemigos, de los perseguidores, y en el Salmo 58 pide castigo para los malos. Pero recuerden que vimos acá el Salmo 108. Pues el Salmo 60 también está en su parte introductoria, la expresión del Salmo 108, igual que el Salmo 57. Y si miramos el Salmo 108, es un salmo que vamos a estudiar ya muy prontico, pidiendo ayuda contra el enemigo. Es decir, este Salmo 108 está escrito con partes del Salmo 57 y partes del Salmo 60, que combinan ese Salmo 108. Y importante, el Salmo 57, ¿dónde fue escrito? Cuando vemos el título, dice al músico principal sobre no destruyas Mictán de David, cuando huyó delante Saúl de la cueva. Entonces tenemos que centrarnos un poquitico en cuándo fue que David estuvo en la cueva. Y pues para eso tendríamos que ir al primer libro de Samuel, capítulo 22, versículos, bueno, todo el capítulo 22. Si leemos esto,
dice que David huye del palacio del rey Saúl por los repetidos intentos de asesinarle. Y tenemos que empezar a identificarnos con el cuadro. Saúl envía a asesinar a David. David huye, es decir, David ha perdido su empleo, su matrimonio, su casa, la casa de los padres, pero huye a una ciudad y llega a los filisteos. Y se acuerda que los filisteos estaban en contra de él. Esos filisteos que eran enemigos se dan cuenta de que allí está presente el guerrero estrella del ejército de Israel. Entonces David se siente otra vez en peligro, se hace el loco, finge locura y se puede escapar. Y buscando dónde refugiarse, va a la cueva de Adulán, que es donde se escribe este himno. Ahora, pensemos un poquitico en esa cueva, pues esa cueva tiene dos grandes partes. La parte de la entrada, que se ve luz, y la parte de adentro, que se ve oscura. Pero una cueva, ahí está David, como nosotros en la época de aislamiento, en una cuarentena, donde en la cueva no hay nada de comodidad, donde vivir en una cueva representa el colmo de la falta de todo, no hay oxígeno, no hay comida, no hay dinero, no hay familia. En pocas palabras, no hay esperanza, ni hay futuro. Ahora, cuando él está allí, llegan 400 hombres a la boca de la gruta para unirse a los afligidos, los endeudados, todos amargados de este pueblo de Israel, y ellos lo nombran jefe. Se identifican con su vida, se identifican con sus necesidades. Ahora, ¿cómo se escribe este himno entonces? En medio de los temores, en medio de las aflicciones, en medio de la persecución y sin esperanza. Así se escribe el Salmo 57. Por eso cuando vemos el Salmo 57, tenemos que mirar como una voz de ánimo para quienes pasamos por esas circunstancias de persecución, de peligro. Entonces los invito a que entremos a estudiar pensando en esa perspectiva. David lo escribe desde una cueva, en medio de una persecución, cuando su vida está comprometida. Yo quisiera que nos imagináramos cómo se sentiría David. O tal vez quisiera preguntarles más directamente, ¿cómo se sentirían ustedes que han sido perseguidos, que han sido atacados, que los van a matar, que huyen y que llegan a un sitio donde peor es porque están los enemigos y quieren matarlo? Y llegan a un sitio donde lo único que le ofrecen es, sabe que usted sea el líder de nosotros y vamos a empezar a robar y a matar todo eso. Ahí está David. Y miremos el Salmo entonces. El Salmo 57 tiene tan solo 11 versículos. Dice el Salmo 57, versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea su gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha batido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta. Alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Si era lo que uno esperaba de una persona perseguida, en medio de una cueva, en peligro, pues yo he pensado en ese salmo, me ha parecido muy importante, y yo le he puesto el tema, un enfoque adecuado en medio del peligro, un enfoque adecuado en medio del peligro, y quiero que miremos las tres partes del bosquejo. La primera parte del salmo empieza con ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, y todo el salmo tiene que ver con el enfoque del salmista. En medio de la situación, en medio del peligro, ¿en qué se enfoca en la primera sección? En la misericordia de Dios. Él hace una petición. Ten misericordia mío, Dios mío, porque él se enfoca como petición en la misericordia de Dios. La segunda parte habla de su situación. Mi vida está entre leones y estoy echado entre hijos de hombres que vomitan sus dientes, son lanzas y saetas. Pero en medio de esa situación, él se enfoca en Dios. Mire el versículo 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios mío. Luego la segunda parte de la situación, que está enfocado en la grandeza de Dios. Y la tercera parte,
Él muestra con disposición cómo está. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Él habla de la disposición que él tiene en medio del peligro, en medio de la situación, y se enfoca en la alabanza a Dios. En la alabanza a Dios. Vamos a estudiar este salmo entonces viendo esos 3 puntos: petición, situación y disposición, y cada uno su enfoque apropiado. Los 3 primeros versículos es la petición que hace el salmista enfocado en la misericordia de Dios. Ahora, recordemos cómo está él, cómo es su situación. Está quebrantado, ¿verdad? Ahí dice, hasta que pasen los quebrantos. En la última parte del versículo no dice hasta que pasen los quebrantos. Luego vemos fácilmente que él se sentía totalmente quebrantado. Allí quebrantado, allí humillado, perseguido, él escribe este salmo, muestra la situación, pero también ve la situación de peligro que está viviendo, una situación de peligro absoluto. Ahora, yo entiendo que si yo estuviera pasando por esa situación, pues mi vida sería conflictiva, estaría en peligro, estaría oprimido, estaría a punto de destruirme casi, ¿verdad? Pero lo lindo del salmista, lo lindo de este salmo y la enseñanza que nos está dejando acá, es que la petición está enfocada no en la situación, no en los hombres que iban a matarlo, no en la persecución, está enfocada en la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios. Y entonces, como se enfoca en la misericordia de Dios, pues obviamente él mira hacia arriba, sus pensamientos están dirigidos hacia arriba, no está hacia los lados donde está siendo perseguido, no está hacia abajo donde puede caer derrotado. Y entonces su oración tiene que ver con la misericordia de Dios. Lo que el salmista está reconociendo es que tiene una necesidad grande, tan grande que él se siente miserable. ¿Y a qué acude? No a la justicia de Dios, ¿verdad? No al poder de Dios, sino a la misericordia de Dios. El salmista lo que quiere expresar, Señor, yo sé mi situación, pero en medio de mi situación yo me enfoco en ti. Y tú tienes algo importantísimo como Dios, que es tu misericordia. Es que tu corazón se mueve ante la necesidad del ser humano. Mira mi situación, Señor. Mira que estoy en caos, metido en una cueva, sin comida, sin poder dormir, pensando que en cualquier momento llegan a matarme, ejércitos que se han levantado contra mí. Y así se sentía el salmista. Pero repito, en medio de eso, aclama esa la misericordia de Dios. Lo segundo que vemos es que dice, porque en ti ha confiado mi alma. Sabes que el enfoque del salmista no estaba en el peligro que estaba sucediendo en sus vidas, sino en la confianza que tenía en Dios. Y cuando dice confía en mi alma, es que su vida, sus emociones están totalmente afectadas. Él estaba siendo perseguido. Recuerden, se hizo el loco para poder huir de los filisteos y sus emociones, pues imaginémonos, ¿cómo puede estar uno encerrado en una cueva, sin comida, sin dormir, sin ver la luz incluso, con hambre, y pensando en cualquier momento me van a matar, me van a matar? Él estaba emocionalmente afectado, pero en medio de estar afectado emocionalmente, tiene algo muy importante, y es que su enfoque está en la misericordia de Dios, en la confianza que tiene ante Dios. Pero no solo confianza, sino que él va más allá y recuerda que en Dios está nuestro amparo. Por eso dice, y en la sombra de tus alas me ampararé. Es esa relación íntima con Dios. El salmista no mira la cueva. El salmista parece que estuviera afuera, en la parte externa de la cueva, y mira hacia Dios. Le dice, Señor, tú eres misericordioso. Señor, yo puedo confiar en ti. Señor, yo en ti encuentro amparo y protección como una polluelos en un águila, ¿verdad? Y qué lindo cuando sabemos que Dios es como esa águila del Salmo 91, dice que habita al abrigo del Altísimo, morará en la sombra del Omnipotente. Y nos sentimos como unos polluelos cubiertos por esa gallinita, por esa ave. Jesús en Mateo 23:37 dice que vio a Jerusalén. Dice que al ver a Jerusalén le gustaría ser como esa gallina que cuidara a sus polluelos. Pero esos polluelos no querían. El salmista sí quería estar cubierto por Dios, por eso busca el amparo y la protección de Dios. ¿Qué hacemos nosotros en medio del peligro? ¿Qué hacemos nosotros en medio de las pruebas? ¿Sí estamos buscando de Dios? ¿Sí estamos buscando esa relación íntima con Dios? El salmista tiene un enfoque adecuado en medio del peligro y es que se enfoca directamente en Dios. Entiende la misericordia de Dios. Entiende que puede confiar en Dios. Entiende que Dios es el único que puede protegernos, que puede cuidarnos. Pero no solo eso, sino que el salmista también está totalmente convencido, porque confía en Dios, que va a pasar eso. Por eso dice, en la sombra de tus alas me ampararé, es decir, guardaré protección,
hasta que pasen los quebrantos. Está totalmente seguro y confiado en que todo pasará. Qué lindo cuando el creyente puede estar seguro que aunque haya malas noticias, que aunque haya pruebas, que aunque haya dificultades, que haya enfermedad, Dios tiene un propósito. Y cuando ese propósito se cumpla, las cosas pasarán. Todo cambiará. Pero si yo me enfoco en las situaciones, esa situación va a crecer, se va a agrandar, mi alma se va a afectar y yo no voy a encontrar por dónde salir. Por eso, un enfoque adecuado en medio del peligro de las situaciones es buscar la misericordia de Dios, confiar en Dios, ampararnos y reconocer que podemos buscar su protección y estar totalmente seguro que todo pasará. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese es nuestro Dios, en quien podemos refugiarnos, en quien encontramos fuerza en medio de nuestra debilidad. Pero Él no demora en actuar, dice nuestro pronto auxilio. Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Él obra en el momento adecuado. Y en medio de las tribulaciones, cuando nos sentimos oprimidos, cuando sentimos que ya no hay nada, ahí está Dios. Ese Dios que es nuestro amparo, fortaleza y nuestro pronto auxilio. El Salmo 59, 16 dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. En 15 días estudiamos el Salmo 59, que tiene también mucho que ver con este Mitlán de David, con este himno no destruyes, pero que tiene que ver con la misma expresión que hace el salmista acá, ¿verdad? Dice, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y mi refugio y la fortaleza mía. Es la misma expresión del Salmo 57 del versículo 1, donde el salmista, repito, se enfoca en la misericordia de Dios, se enfoca en que puede confiar en Dios porque Dios es fiel, donde encuentra el amparo y la protección y entiende que todo eso pasará. Hay un tiempo en el cual va a pasar y está totalmente seguro, dice, hasta que pasen los quebrantos. La segunda parte de este versículo, de esta porción, el versículo 2, también el salmista está enfocado en Dios y sabe que la misericordia de Dios es ahí, que puede confiar en Dios, que Dios es fiel, que Dios lo va a proteger. Y entonces, ¿qué es lo que hace? No mira la situación, sino mira a Dios. Y dice, clamaré al Dios altísimo. Y qué lindo porque es que a veces, sin entender, decimos, ay, Diosito, si tú pudieras. Y entonces nuestra mente y nuestros pensamientos de una vez dicen, uy, es que Dios es muy pequeñito y tal vez Dios no va a poder. Pero qué lindo cuando nuestros pensamientos están en el entendimiento de que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios es poderoso. Y el salmista dice así, clamaré al Dios altísimo. Ahora, ustedes entenderán, cuando yo veo a Dios que actúa altísimo, pues mi problema se vuelve pequeño. El grave problema que nos pasa mucho es que vemos el problema tan grande que Dios es el pequeño. Por eso alguien decía, no le cuentes a Dios lo grande de tu problema, sino revisa tu problema y mira la grandeza de Dios. Es lo que está haciendo el salmista. Su enfoque no está en el problema, no está en el problemita, no lo hace un problema, no, no, no. Está en la grandeza de Dios. Y como ve la grandeza de Dios, pues clama a Dios, conoce a Dios. Y tanto conoce a Dios que puede decir al Dios que me favorece, al Dios que me protege, al Dios que es Dios de gracia. Él me favorece, es por gracia, no es que yo lo merezca. David podía haber reconocido, tal vez yo haya ofendido a Saúl, tal vez yo haya hecho esto y por eso me van a matar. Pero está la misericordia de Dios, ese Dios que obra por gracia, ese Dios que me favorece, ese Dios que me protege. Y confía tanto en Dios que dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, versículo 3, y enviará. Él no duda, su enfoque está totalmente puesto en lo que confía en Dios. Dice, y Dios, o sea, estoy solo, estoy en una cueva. Yo miro adentro y lo que veo es oscuro, oscuro, oscuro. Yo no veo a nadie por acá, pero no importa. Dios es grande, Dios es altísimo, Dios obra por gracia. Y si es necesario, enviaría desde los cielos a los ángeles y me salvará, me salvará. Plena confianza. Está el enfoque adecuado, está es en Dios, en el actuar de Dios, en la voluntad de Dios, en la bondad de Dios. Y el salmista, ahí en medio de esa cueva, en medio de esa inseguridad que tiene, en medio de la soledad que tiene, en medio de la carencia que tiene, levanta sus ojos. Y sus pensamientos están totalmente puestos en la grandeza de Dios, en la obra de Dios, su misericordia,
su fortaleza, que puede confiar en Él, que puede entrar en esa relación íntima con Dios como un polluelo con su mami, con su gallinita, ¿verdad? Ahora, ¿de qué lo va a salvar? De la infamia. Dios obra en medio de nuestra necesidad. Y David sabía que había personas que estaban hablando mal de él, que habían conspirado contra él, personas infames que se habían levantado contra él, pero Dios le va a enviar ángeles si es necesario para salvarlo de esa infamia. Y se sentía acosado del que me acosa, estaba perseguido. Eso es lo que quiere decir allá. Ahora, curiosamente, en el versículo 3 aparece esa palabra Selah, que sabemos que es un tiempo de reflexión, es una pausa que se hace dentro del himno que se canta, de reflexión. Pero curiosamente, y estuve mirando, y solo hay otro salmo donde encontré, donde la palabra Selah aparece en el medio del versículo. Claro, yo entiendo que los números de los versículos los colocaron después de la edición de estos salmos. Pero curiosamente aquí, este Selah está en medio del versículo 3, ¿verdad? Ese Selah quiere decir, debemos de reflexionar y debemos de pensar dónde está nuestro enfoque en medio de nuestras dificultades. El salmista, David, se había enfocado plenamente en la grandeza de Dios. Había clamado por su misericordia, por su protección, por su amparo, ¿verdad? Entendió que Dios es altísimo y su problema es pequeño y tenía tanta confianza que sabía que aún Dios, si no hubiera con quién actuar ahí, enviaría ángeles desde los cielos para proteger. Y después de esa reflexión de Selah, termina concluyendo una cosa: Dios enviará su misericordia y su verdad. Dios, ¿qué es lo que le está clamando a Dios? Ten misericordia a mí. Pues ¿cómo le va a responder Dios? Con la misericordia. La grandeza de Dios está en eso, que Dios conoce nuestras necesidades y obra en medio de nuestras necesidades. Por eso dice también, Él me salvará de la infamia del que me acosa. David sabía que lo estaban acosando y clama a Dios por protección y seguridad. ¿Qué hace Dios? Pues obra en medio de la necesidad. Es decir, lo lindo es que cuando tú confías en Dios, conoces a Dios y confías en Él, puedes clamar a Dios y Dios va a obrar de acuerdo a esa necesidad. Ahora, cuando dice su verdad, en algunas versiones dice su fidelidad. Es decir, Dios es fiel. Bueno, claro, Dios obra con verdad, yo lo entiendo. Pero el texto quiere decir que Dios enviará su misericordia y será siendo fiel. Qué lindo cuando hay un Dios que es grande, que es misericordia y que es fiel, independiente de nuestra infidelidad. Luego miramos que en medio de los problemas, de las dificultades, podemos enfocarnos en la misericordia de Dios. Y cuando yo me enfoco en la misericordia de Dios, puedo pedir libremente a Dios para que Dios sea el que actúa e intervenga en nuestras situaciones. Versículo 4 y hasta el 6 dice: mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Lo que el salmista está hablando, lo que debe estar hablando es mostrando su situación. Él entiende su situación. Mire, mi vida está entre leones, estoy echado entre hilos. ¿Cómo es sus dientes? ¿Cómo es su lengua? Que vomitan llamas. Esa es la situación. Pero en medio de la situación no se queda ahí. Él enfoca en la grandeza de Dios. Mire el versículo 5. Estoy aquí, estoy aquí, estoy acá, pero dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Y cuando miramos el texto, miramos cómo se siente él. Estoy entre leones, es decir, lo van a devorar. Es lo que está diciendo: los enemigos que me vienen a perseguir son feroces, más feroces que yo, son más poderosos que yo, y me van a agarrar con sus fauces, me van a destruir. Pero ¿cómo son ellos? Entonces estoy rodeado de hombres que sus dientes, perdón, vomitan llamas, es decir, destruyen con sus palabras. Estas personas habían oprimido a David y habían sido infames con David, habían inventado cosas, pero esas palabras los querían destruir, vomitaban llamas, querían arderlo, llenarlo de fuego, destruirlo, porque hay palabras que destruyen. Lo hemos visto la vez pasada en el salmo que hemos compartido, donde a veces sin darnos cuenta destruimos con las palabras, pero qué bueno que hay palabras que también edifican y destruyen. Pero los que rodean a David no. Los que rodean a David no solo vomitaban llamas, destruían con sus palabras, sino que los dientes son lanzas y saetas, es decir, sus palabras herían y mataban. Son como lanzas. ¿Cuántas palabras hieren nuestras vidas e incluso matan a las personas? Matan su fama, matan su testimonio, matan sus ilusiones, ¿verdad? Y fuera de eso dice: su lengua espada aguda.
Esa lengua aguda, esa espada aguda se refiere a que ya están preparados para acabar con todo. Cuando uno afila un cuchillo, cuando uno afila una espada, es para usarla, está preparado. Estos hombres que lo rodeaban eran feroces, eran poderosos, destruían con sus palabras, herían con sus palabras y estaban preparados para acabar con todo. Por eso David, yo creo que ya metido en su cueva, pensando en el peligro de ellos, dice, no, yo voy a enfrentar la situación con Dios. Y yo creo que sale y mira el panorama. Y al mirar el panorama dice, ah, exaltado sea Dios sobre los cielos. Dios es grande. Dios es mucho más poderoso que los enemigos. O sea, ¿por qué me voy a seguir encerrando viendo la grandeza de mis enemigos cuando, ¿qué son ellos ante Dios? Exaltado sea Dios sobre los cielos. O sea, Dios está por encima de todo. Dios es grande, Dios es poderoso. ¿Por qué voy a mirar yo mi problema? ¿Por qué voy a mirar a mis enemigos que son pequeños cuando Dios es grande? Y es tan grande que es exaltado sobre los cielos, pero también sobre toda la tierra sea tu gloria. Es decir, Dios es grande, pero en medio de la grandeza Dios quiere ser glorificado en la tierra. Aún las pruebas, aún las dificultades, la persecución, la enfermedad, todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Dios nos permite pasar por procesos como lo permitió David, simplemente para que entendamos la grandeza de Dios, para que comprobemos la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Pero ¿en qué nos enfocamos nosotros, hermanos? Qué lindo que nos enfocamos en esa grandeza de Dios. Claro, la situación existe. David no se para ante el espejo y dice, no existe peligro, no existe nada. No, 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 no. Nosotros no podemos evadir las situaciones que pasamos. Tenemos que entender que es parte de un proceso donde el amor de Dios se está perfeccionando en nuestras vidas, donde Dios tiene un propósito, ¿verdad? Mire la situación como era. Leones que querían devorarlo, el peligro que estaba allí, esa espada preparada, esas bocas como fuego querían acabarlo, ¿verdad? Pero en medio de eso, él se enfoca en la grandeza de Dios. Dios es grande y Dios será glorificado independiente de mis circunstancias, pero cuando Dios solucione esto, Dios va a ser glorificado. Querido hermano, querido amigo, si está alguien viendo este video en algún momento, Dios es muy grande, mucho más grande que cualquier programa que tengamos. Por eso nuestro enfoque no es estar en el problema, no evadimos el problema, no decimos que no tenemos problema, claro, lo enfrentamos, pero no lo enfrentamos solo, buscamos la misericordia de Dios, la protección de Dios, el amparo de Dios, el cuidado de Dios, la fidelidad de Dios. Y con esas características de ese gran Dios que conocemos, un Dios que vive, un Dios que entiende, un Dios que escucha, vamos a Él. Y estamos totalmente seguros que cuando pasen los quebrantos, cuando pasen nuestras necesidades, Dios va a ser glorificado. Y entonces él sigue mirando la situación. ¿Cómo se sentía? Dice, red anarmado. O sea, él se sentía limitado. Pensaba que no sabía qué hacer. Como si estuvieran metido en una red y que no podía caminar porque estaba metido en la red. Tal vez hoy tú te sientes limitado por algo. Tal vez sientas que hay cosas que no puedes hacer y que estás pendiente de lo que digan los médicos, de lo que diga el abogado, de lo que diga el jefe, de lo que digan muchas personas y nos sentimos limitados. ¿Por qué no enfocarnos en lo que diga Dios? ¿Por qué no enfocarnos en que Dios puede actuar en medio de todas nuestras necesidades? ¿Cómo? Pues no sabemos, pero Dios obrará. Y se sentía abatido, dice, abatida está mi alma. Estaba afectado emocionalmente, ya lo hemos visto en los primeros 2 versículos. Claro, hay pruebas, hay dificultades que nos ponen tristes, que nos hacen llorar incluso. Pero eso no debe quitarnos la confianza en Dios. Debemos de levantar nuestros ojos al cielo para ver la grandeza de Dios. El salmista sigue diciendo, hoyo han cavado delante de mí. Él sabía que lo iban a matar, que lo estaban persiguiendo. Pero de pronto él reacciona y dice, pero espera un momentico. Mire que el ejército vino a atacarme y no me atacó. Mire que los filisteos se levantaron contra mí y no han podido hacer nada. Porque Dios es grande. Y aunque ellos hayan levantado algo para matarme, ellos han caído en ellos mismos. Es decir, todo lo que se levante contra mí, Dios lo puede usar para que eso mismo se ataque entre ellos, lo que está pensando. El grave problema que tenía el salmista, el que tenía David, es que lo habían perseguido. Pero esos ejércitos que lo perseguían, ellos mismos estaban fallando. Y por eso dice Selah, hay que reflexionar, ¿verdad? Dios obró. En medio de lo que habían formado, esos que habían levantado un hoyo, que habían cavado un hoyo para él, dice, en medio eran caídos mismos, Dios obró.
El actuar de Dios es la confianza. No confiamos en las circunstancias ni en las situaciones. Confiamos en que Dios actúa. Y Dios actúa según nuestra necesidad por su misericordia. Por eso dice, se han caído mismos. Esa es la protección divina. Dios es nuestro protector y es nuestro amparo. Y el Salmo termina con los versículos 7 al 11. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Y lo que vemos es que en medio de la situación, Dios está dispuesto, ¿verdad? Él sabe la situación, pero no se enfoca en los conflictos, sino se enfoca en Dios y en la confianza en Dios. Y por eso demuestra esas acciones. Está dispuesto y quiere enfocarse a alabar a Dios. Mire las acciones de ese corazón dispuesto. Cantaré y trovaré. Está expresando la alegría. Acá no hay tristeza por la situación. Acá hay alegría porque nuestro enfoque está en Dios. Y podemos decirle, Señor, aunque esté pasando por pruebas, por valles de muerte, incluso por dificultades, pronto está mi corazón está dispuesto. Es decir, en medio de circunstancias, aunque nuestro cuerpo esté limitado, aunque nuestra mente esté limitada, nuestro corazón está dispuesto para alabar a Dios. Pero no solo expresa alegría al cantar y trovar, sino dice, despierta alma mía, salterio y arpa. Es decir, yo tengo que despertarme y ser consciente de la grandeza de Dios, no mirar el problema, sino la grandeza de Dios. Luego dice, me levantaré, de mañana te alabaré. ¿Sabes que alabar a Dios debe ser una prioridad de gratitud? Lo que hace que el salmista esté enfocado en alabar a Dios es la gratitud que tiene porque sabe que Dios obró. Ya se reconoció que aunque habían levantado un hoyo, que había acabado un hoyo para acabar con él, ellos cayeron en ese hoyo. Y el salmista en gratitud, pues canta y trova, despierta alma mía, me levantará a alabar como una prioridad. Y no solo ahí, él en sí mismo, en la cueva, no solo en nuestro cuarto, en nuestra habitación, sino va más allá y dice, espera un momentico, la alabanza no puede estar aquí encerrado. Te alabaré entre los pueblos, porque voy a dar testimonio a todos de lo que tú eres. Qué lindo, hermanos, que cuando Dios obra en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, podamos alabar a Dios y dar testimonio de lo que Dios hace. Estábamos hablando con hermanos estos días, mi hermano menor tuvo un accidente, cayó de 4 metros sobre las espaldas y tuvo 3 fracturas a nivel de la T7, T10 y L1. En palabras distintas, él pudo quedar paralítico porque se fracturó. Al parecer solo tiene una pequeña lesión neurológica. Y cuando el médico lo recibe en el Hospital San Ignacio allá en Bogotá, dice, hombre, al mirar la resonancia, dice, eso es un milagro. Este tipo llegó acá, ¿cómo? ¿Cómo caminó? Queridos hermanos, Dios obra. Y muchas veces Dios obra sin darnos cuenta. Estaba yo compartiendo con los médicos, compañeros míos, buscando a alguien que me ayudara allá en Bogotá. Y todos decían, ay, hombre, confiar en Dios. ¿Qué más confianza en Dios si ya Dios actuó? Ya Dios ha obrado y seguirá obrando. Pero, ¿dónde está la base de la alabanza? No solo en lo que Dios hace, sino en reconocer su gran misericordia. Versículo 10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Queridos hermanos, reconozcamos que Dios es misericordioso y su misericordia es hasta los cielos. No importa las circunstancias, no importa nuestros pensamientos, no importa nuestras emociones, no importa nuestra actitud, nunca la grandeza de Dios va a cambiar. Y en esa grandeza de Dios yo la debo reconocer, debo despertar, decirle al alma mía, despierta, para poder alabar a Dios y expresar gratitud. Y dice, y hasta las nubes, su verdad. El salmista sale de la cueva, mira otra vez al cielo, donde dice, exaltado sea sobre los cielos, y dice, Señor, tu misericordia es grande hasta los cielos, y tu verdad, tu fidelidad, hasta las nubes. ¿Por qué quedarme acá encerrado en la cueva? La conclusión que David está hablando en el Salmo, versículo 11, dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, el carácter de Dios. Dios es grande, Dios es altísimo. Ahora, ese altísimo de Dios, de la grandeza de Dios en los cielos, se refleja en la tierra en su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Ese trauma de mi hermano es para la gloria de Dios. Pudo haber quedado paralítico, seguramente van a hacer una cirugía en 5, 6, 7 días. No sabemos cuándo, los médicos dicen que no saben cómo, que hay que esperar sala, pero confiamos en la misericordia de Dios. Y Dios va a obrar en medio de eso.
Sabes que a veces nos sentimos como con unos pensamientos todos nublados porque hay situaciones conflictivas. Y esas situaciones nos enredan en nuestros pensamientos, nuestra mente no sabe por dónde coger. En medio de eso, de esos pensamientos enredados en nuestras vidas, debemos de enfocarnos en Dios, su misericordia, su grandeza y fidelidad. Y van a salir pensamientos distintos, de confianza, de amor, de seguridad en Dios. ¿Para qué? Para gozarnos en lo que el Señor hará. Eso es actitud. ¿Qué hacer en medio del caos y la persecución y ante lo malo que nos rodea? Pues no centrarnos en el problema, porque el problema aumentaría. Tenemos que hacer 3 cosas: enfocarnos en la misericordia de Dios, confiando en Él, clamándole a Él y comprobando que Dios actúa. Debemos de enfocarnos en la grandeza de Dios, independiente de la situación, pero dependiente de la grandeza de Dios. No importa en qué situación estemos, podemos depender de la grandeza de Dios. Y por último, debemos de enfocarnos en alabar a Dios como prioridad y con plena gratitud. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias por ese bello salmo, Señor. Y tal vez a veces nos identificamos porque nos sentimos como una cueva también, en medio de nuestros problemas que se levantan y que vemos que nos devoran, que vemos que son como una espada que está allí para cortarnos y vemos ese peligro, Señor. Pero enséñanos a salir de la cueva y mirar la grandeza tuya. Enfocarnos en tu amor, en tu misericordia, en tu protección, en el amparo y refugio que eres nuestra fortaleza, Señor. Para que al ver esa grandeza, esa misericordia tuya, podamos gozarnos en lo que tú eres y en lo que tú harás. Y entender, Señor, que en forma de gratitud y en medio de las circunstancias y situaciones que enfrentamos, allí estás tú, para glorificarte, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en medio de cualquier situación, no importa la que sea. Enséñanos a no mirar la grandeza del problema, sino a mirar la grandeza tuya y depender de ella. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Feliz noche para todos. Que el Señor los bendiga. Gracias. Hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. El Señor les bendiga. Gracias. Que Dios El Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. mañana, hermanitos, gracias. Buenas noches. Descansen. Hermano Jaime. Descansen todos. Chao, chao. Buenas noches para todos. Chao. Noches. Buenas noches. Buenas noches, que Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias.